A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Una conocida fábula cuenta que cuando el invierno se acercaba, una cigarra, que se la había pasado cantando todo el tiempo, se sintió alarmada porque no contaba con alimentos para la ruda estación que era inminente. Entonces pidió ayuda a una hormiga que la rechazó y le dijo: Has perdido el tiempo cantando, sin trabajar, cuando podías acumular alimentos. Entonces ahora ponte a bailar. Y entonces le tiró la puerta en la cara para recordarle que no todo en la vida podía ser placer. Pero los tiempos cambian y una versión moderna cuenta que la cigarra visitó a la hormiga y cuando ésta la iba a regañar, le contó que se iba a Europa, donde tenía un importante contrato y donde sí apreciaban su verdadero arte. Más allá de las nuevas interpretaciones, el autor de esta conocida fábula se llamó Jean de La Fontaine. Y su gran mérito al acudir a los animales fue enseñarnos a decir que las palabras podían decir más de lo que en apariencia dicen. Por ejemplo, el león, símbolo de los reyes y poderosos, podía aparecer como un ser brutal, injusto, tiránico. Y ni los reyes ni los poderosos podían ofenderse, ni tenían cómo protestar, porque la historia que se contaba era la de un león, no la de ningún ser humano. Para gloria de la literatura y la sabiduría, Jean de La Fontaine estaba naciendo un día como hoy, 8 de julio de 1621. Y sus obras de cuervos y tortugas, de hormigas y cigarras, de ratas y leones, tan divertidas para los niños, enseñan también a los adultos que quieran seguir aprendiendo sobre la vida con todas sus sutilezas. Los mejores y más interesantes eventos en el noticiero Telesucesos. Titulares. La época seca arrancó en Quito con fuertes vientos y madrugadas frías. Regularización para ciudadanos venezolanos se ejecutará este 2021. Pandemia impide lograr las metas de desarrollo en todo el mundo, según la ONU. 60 personas serán llamadas a intervenir en el trámite del juicio político contra Pablo Celi. Ejército ecuatoriano resolvió dar de baja a Miguel Ángel Nazareno. Nuevos horarios de atención a usuarios en busca de licencia de conducir. En tributación de hoy hablaremos de obligaciones patronales. Segmento de opinión, los retos del alcalde Guarderas. En política internacional, nostalgias. Los editoriales serán de León Roldós, Don Nasa, Martín Payares, Yunda finge estar vivito y coleando, Miguel Rivadeneira en el limbo y en la cárcel, Talía Flores, Nazareno multiplica el dinero que puede hacerse humo, y Gabriel Hidalgo no es periodismo. Noticias del día, con Carla Sánchez. La época seca arrancó en Quito con fuertes vientos y madrugadas frías. Quito amanece con un cielo despejado casi en su totalidad, vientos fuertes y fríos que son características propias del inicio de la época seca o de menos lluvia en todo el callejón interandino. Así lo confirmó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Javier Macas, técnico de pronóstico de esta entidad, explicó que este comportamiento climático también se conoce como el conjunto de condiciones de estabilidad atmosférica por la reducción de eventos con lluvias fuertes. La época seca en la región interandina se caracteriza por la considerable disminución de la humedad y de las nubes, así como el aumento de la radiación durante el día, acotó el especialista. La proyección es que durante esta semana los días soleados con vientos fuertes se mantengan. De darse precipitaciones, añadió Macas, serían aislados y muy leves. Macas dijo que estas ráfagas se presentan por una ruptura de la inversión atmosférica en la madrugada, es decir, que durante el día la Tierra recibe bastante radiación y en la noche pierde energía. Esa pérdida provoca que a nivel de la superficie del suelo la temperatura sea más fría. Ese cambio drástico en las primeras horas de la mañana provoca los vientos fuertes. Regularización para ciudadanos venezolanos se ejecutará este 2021.
El proceso de regulación para los ciudadanos venezolanos en Ecuador se ejecutará este 2021. Así lo confirmó el viceministro de Movilidad Humana de la Cancillería, Carlos Alberto Velastegui. El funcionario aseguró que están trabajando en los parámetros para la construcción del proceso. Tenemos varias etapas de trabajo y esperamos que algunas de ellas se puedan visibilizar en breve. No pasará del mes de julio que tendremos resultados concretos, específicos, y el proceso más importante estará listo una vez que hayamos articulado la cooperación. De acuerdo con las cifras del gobierno, 450.000 venezolanos residen en el país. De hecho, según la Cancillería ecuatoriana, apenas 22.588 tienen algún tipo de visado regular. Velastegui aseguró que es un esfuerzo que demanda la corresponsabilidad internacional. Esperemos que esta cooperación internacional se fortalezca. La única manera de dar respuestas efectivas es tener una participación, y una de las prioridades es que el enfoque de la cooperación vaya justamente a la integración económica, agregó. El anuncio se realiza luego de que el presidente Guillermo Lasso declarara que se abre el proceso para la regularización de los extranjeros de esa nacionalidad para que tengan una integración económica, laboral y social. Estamos preocupados por la cierta flexibilidad para determinados requisitos. El fin es dar la solución a quien necesita dentro de sus limitaciones sin descuidar la seguridad de la población ecuatoriana. Eso es fundamental, agregó. Además, afirmó que según las estimaciones, Ecuador requiere para este año 237 millones de dólares complementarios al presupuesto nacional para la atención de los migrantes. Pandemia impide lograr las metas de desarrollo en todo el mundo, según la ONU. La ONU indicó que la pandemia del coronavirus provoca importantes efectos negativos en la estrategia de desarrollo internacional y complica aún más alcanzar las metas fijadas para el 2030. En su informe anual sobre los objetivos de desarrollo sostenible, la organización subrayó que las decisiones que se tomen durante los próximos 28 meses serán clave para poder enderezar la trayectoria y alcanzar estas metas, centradas en combatir la pobreza y proteger el medio ambiente. Según datos de la ONU, la actual crisis ha empujado a la pobreza de entre 119 y 124 millones de personas, destruyendo el equivalente de unos 255 millones de empleos a tiempo completo y elevado el número de personas que sufren hambre entre 83 y 132 millones. La pobreza extrema, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan erradicar, aumentó por primera vez desde 1998, con una tasa que pasó del 8,4% en 2019 al 9,5% en 2020. Para poder cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ONU defiende que el sector público y el sector privado deben usar la recuperación de la pandemia para impulsar un desarrollo inclusivo y una economía baja en emisiones. 60 personas serán llamadas a intervenir en el trámite del juicio político contra Pablo Celi. A partir del 19 de julio, en la Comisión de Fiscalización, empezarán las comparecencias dentro del trámite para el juicio político contra el ex subcontralor general Pablo Celi. De acuerdo con el cronograma, alrededor de 60 personas serán convocadas para participar en el proceso político. Las intervenciones están programadas hasta el 27 de julio. Para el 21 de julio serán llamados el excontralor Pablo Celi, procesado por el caso Las Torres, el excontralor Carlos Polit, prófugo en los Estados Unidos, Esteban Celi de la Torre, hermano del ex subcontralor, la ex subcontralora Valentina Zárate, el exfuncionario de Petroecuador Raúl de la Torre. Otra fecha importante será el 23 de julio, ya que se prevé la participación de dos ex fiscales generales del Estado, Carlos Chiriboga y Carlos Vaca Mancheno, además del ex gerente de Petroecuador Pablo Flores. También se espera que la comisión reciba el 25 de julio al exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Llanuselli y el exgerente de Petroecuador Alex Bravo, sentenciado por los actos de corrupción en la petrolera estatal. Para esa misma jornada se convocará al aponderado de la empresa china Camp. El 26 de julio se programó la intervención de los representantes de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel y de la operadora Concetel Claro. Con la última fecha programada, el 27 de julio, se prevé cerrar con los suscriptores del informe que evaluó el incendio que sufrió el edificio de la Contraloría en octubre del 2019. Ejército ecuatoriano resolvió dar de baja a Miguel Ángel Nazareno.
El ejército ecuatoriano resolvió dar de baja a Miguel Ángel Nazareno, promotor de la red de inversiones Big Money, que opera en Quevedo y recepta dinero de ciudadanos. El Consejo del Personal de la Tropa de la Fuerza Terrestre se reunió para determinar la situación laboral de Nazareno, quien se desempeña como cabo primero de infantería. Nazareno presentó su baja voluntaria a las filas del ejército el pasado 4 de junio. El Consejo dispuso cambiar su situación militar de servicio activo a pasivo, según el artículo 87 de la Ley de Personal de Fuerzas Armadas. Asimismo, el ejército informó que se ofrecerá facilidades a las autoridades en torno a la investigación previa que se abrió contra Big Money por el presunto delito de captación ilegal de dinero. Nuevos horarios de atención a usuarios que buscan la licencia de conducir. La Agencia Nacional de Tránsito, ANT, impulsa un plan piloto en la agencia matriz de Quito para optimizar la atención a las personas que necesitan obtener la licencia de conducir. Ellos serán atendidos de la siguiente manera. Quienes debían ser atendidos entre el 11 y 15 de octubre del 2021, ahora serán recibidos entre el 12 y 16 de julio de 2021. Quienes tenían turnos para la semana del 4 al 8 de octubre serán atendidos del 19 al 23 de julio. Los que tenían turnos del 27 de septiembre al 1 de octubre serán atendidos del 26 al 30 de julio. En cambio, quienes tenían turnos la semana del 20 al 24 de septiembre podrán acudir a la matriz de la ANT del 2 al 6 de agosto. Quienes debían ser atendidos entre el 13 y 17 de septiembre serán atendidos entre el 9 y 13 de agosto. Los usuarios que tenían turnos entre el 6 y 10 de septiembre ahora serán recibidos del 16 al 20 de agosto del 2021. Las personas que tenían turnos para la semana del 30 de agosto al 3 de septiembre serán atendidos del 23 al 27 de agosto. El horario de atención será entre las 8 y 16 horas 30 entre los módulos adicionales. Estos estarán dispuestos solo para este plan en las oficinas ubicadas en la Avenida Occidental, edificio matriz de la ANT en Quito. La ANT recordó a los ciudadanos que deben presentar todos los requisitos de acuerdo al tipo de licencia que necesiten renovar u obtener con el fin de agilizar la atención y evitar inconvenientes. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. El día de hoy voy a hablar de un tema súper importante que me ha pedido muchísima gente, sobre las obligaciones del empleador del sector privado. La relación laboral es como el matrimonio. Hay que llevarnos súper bien entre el empleador y el empleado. El artículo 42 del Código del Trabajo establece con exactitud las obligaciones laborales que tenemos, sobre todo el empleador con el empleado en relación de dependencia. Voy a comentarles que existen 36 obligaciones patronales que debemos cumplir los patronos con los empleados de manera obligatoria. Voy a dar lectura de algunas obligaciones patronales y voy a ir explicando la importancia que tienen estas obligaciones patronales y que debemos cumplir. Una de las principales es la obligación de afiliar a nuestros trabajadores desde el primer día de cuando ellos comienzan a prestar los servicios lícitos y personales dentro de nuestras empresas, organizaciones, instituciones al Seguro Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES. Tenemos que afiliar a nuestros trabajadores al Organismo Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto no podemos dejarlo de hacer. Cada uno de nuestros trabajadores tiene que estar afiliado al IES desde el primer día que prestan sus servicios lícitos, personales e individuales. Es importante recordar lo que establece el artículo 42 del Código del Trabajo. Son 36 obligaciones patronales. La primera dice: pagar las cantidades que correspondan al trabajador en los términos del contrato y de acuerdo a las disposiciones de este código. Existen dentro de la materia laboral la obligación de establecer un contrato individual
que puede ser escrito o verbal. Este contrato de trabajo tiene algunas modalidades que se irán adaptando a las diferentes condiciones, a las diferentes formas que se establezcan en la relación laboral. Pero usted debe tener claro que usted debe pagar, debe generar este beneficio económico a favor del trabajador, ya que él está prestando un servicio que tiene que ser remunerado bajo la condición contractual que se haya establecido entre el trabajador y el empleador. Es la condición número 1 o la obligación patronal número 1 establecido en el artículo 42. Vamos a hablar de otra de las obligaciones patronales que debemos cumplir. La obligación patronal número 2. Instalar, por favor, fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, considerando además las normas que precautelen el adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad. Hoy por hoy, además, es importante que estamos en un sistema progresivo de retorno al trabajo, ya que estamos en este tema tan delicado de lo que es la pandemia de la COVID-19 y cada uno de los patronos tenemos que cumplir todo este tema de la COVID-19 y dar hablemos espacio de la seguridad, las normas de distanciamiento social. Pero mire lo que acabo de decir, también tenemos que mirar esto tan importante de dar los niveles de seguridad y también el tema el espacio y todo esto tan importante de lo que es la parte de nuestros empleados con discapacidad. Mire, está dentro de las obligaciones patronales. Acabé yo de decir que tenemos 36 obligaciones patronales y la parte del cumplimiento de tener el concepto de nuestros empleados con discapacidad se encuentran muy presente dentro de las 36 obligaciones patronales. Tener estos espacios con todas las medidas de seguridad y hoy por hoy mucho más importante por el concepto de la pandemia de la COVID-19. Son tantos los aspectos importantes de este tema que a medida que nos volvamos a encontrar en una segunda edición de nuestro programa tan importante de nuestro noticiero de Telesucesos. 36 obligaciones patronales que no son facultativas. Entre las más importantes, la que yo considero la obligación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El día de hoy hemos hablado apenas de 3 obligaciones patronales. El espacio adecuado con todas las medidas de bioseguridad y así como adicionalmente las medidas necesarias para nuestro personal con discapacidad. Adicionalmente, ese contrato de trabajo tan importante donde garantice el beneficio económico por esa remuneración que pues todos los empleados tenemos derecho al prestar estos servicios lícitos y personales, así como también la afiliación al Seguro Ecuatoriano de Seguridad Social. Vamos a seguir avanzando con este tema tan interesante en nuestro noticiero de Telesucesos. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de Hoy. Nos volveremos a ver en una nueva edición. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijot. Quito, su nuevo alcalde Guarderas y sus principales retos. El Tribunal Contencioso Electoral, en forma unánime, resolvió ratificar la decisión
legalmente adoptada por el Consejo Metropolitano de Quito, relacionada con la remoción del alcalde Jorge Yunda Machado. El TCE, al resolver la consulta formulada por Yunda tras su remoción, señaló que el proceso de remoción, que en este proceso se cumplieron con las formalidades y el procedimiento establecidos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD, siendo el Tribunal Contencioso Electoral el único órgano competente para revisar la legalidad en cuanto al cumplimiento de formalidades en el proceso que concluyó con la remoción del alcalde Yunda. Esta decisión, que provino de un acto de control social desde un colectivo ciudadano, marca un hecho histórico en la capital de los ecuatorianos, cuando se ha procedido en la práctica a la cancelación y destitución de un pésimo funcionario que descuidó sus deberes y obligaciones fundamentales con la ciudad, haciendo de la obra pública un espacio escandaloso de aprovechamiento económico de sectores allegados a su persona, y buscó, con medidas de comunicación y propaganda engañosa, tapar el sol con un dedo, pues la ciudadanía advirtió desde hace rato que Quito perdió su ritmo de crecimiento y desarrollo. Por mandato legal, el exalcalde Yunda, al exalcalde le ha sucedido el vicealcalde doctor Santiago Guarderas Izquierdo, abogado y académico universitario que tiene la misión impostergable de buscar dentro del cuerpo edilicio conformado por 21 concejales, así como mediante diálogo abierto con sectores organizados de la sociedad civil, la estructuración de un plan mínimo de transición que apunte a la urgente ejecución de programas concretos, como la culminación y puesta en marcha de la obra más importante de transporte público y masivo del Ecuador, que es el Metro de Quito, así como desarrollar un emergente proyecto de mejoramiento y recuperación del casco histórico de la capital, que se encuentra abandonado. El alcalde Guarderas deberá estructurar en coordinación con autoridades nacionales un plan de seguridad ciudadana. Quito se encuentra al momento en precaria situación en materia de seguridad, debido al creciente desempleo, pobreza generalizada y avance de la delincuencia común. El alcalde, con su consejo, así como con aportes ciudadanos, deberá llegar a acuerdos con sectores privados vinculados con la industria, el comercio, el turismo, servicios, educación, para abrir poco a poco y de manera ordenada y segura a la ciudad de Quito, a fin de reactivar su economía y multiplicar la generación de espacios de empleo y trabajo. Será de prioridad para la Municipalidad de Quito ejecutar un vasto plan de rehabilitación, mantenimiento y mejoras de áreas verdes, parques y jardines, campos deportivos y zonas de recreación y descanso que en la actualidad se encuentran totalmente descuidados. El alcalde Guarderas deberá también prestar al gobierno del presidente Lasso la mayor colaboración para que tenga éxito el Plan Nacional de Vacunación, sugiriendo además desde esta tribuna que se procure inocular a todo ciudadano que se presente en los centros de vacunación. Hemos visto con preocupación sitios destinados para este propósito con muy poca concurrencia, por lo que se debe abrir esos centros para que todo ciudadano que requiera ser vacunado sea atendido e inscrito en el registro del Ministerio de Salud Pública. El alcalde Guarderas deberá leer con claridad el mensaje que está detrás de la remoción de Jorge Yunda, a fin de que dedique sus mejores esfuerzos para dar soluciones eficaces y concretas a los más acuciantes problemas de la ciudad capital.
El Consejo Metropolitano de Quito tiene el deber primario de despojarse de intereses político-partidistas para concentrarse en una gestión de transición de alta calidad técnica y sólida condición moral. Global Hoy con Alan Carter. Mucho ruido ha causado en el país la reciente declaración de una ministra que en un asaz excesivo ejercicio de diplomacia ha expresado su personal, espero, cercanía con Bielorrusia, al punto de afirmar que mucho se debe aprender de ese país de Europa del Este y explorar las posibilidades de colaboración con él. Se hace difícil comprender que semejantes declaraciones provengan de una funcionaria, parte de un gobierno que busca establecer una postura clara y definida de compromiso con los valores y principios de la democracia, las libertades y los derechos humanos. No se me ocurre otra explicación para un lapsus de esta magnitud que la nostalgia de un pasado no muy lejano en que la admiración por ese tipo de regímenes se había elevado a nivel de política de Estado. Sería prudente recordar a los funcionarios de todo nivel que un muy alto porcentaje de la gente que votó por la propuesta política que gobierna el país hoy, lo hizo también por la memoria bochornosa de ese cercano pasado y su rechazo a esa postura ideológica. Con el afán de contribuir para que en el futuro no se caiga en estos errores, sea por desconocimiento o por nostalgia, me permito hacer una lista necesariamente breve e incompleta de algunos de los más destacados personajes de los cuales cualquier persona con principios y valores democráticos debería guardar prudente distancia. Ciertamente el señor Lukashenko, dictador de la Bielorrusia que emergió del colapso soviético de 1992, es una figura estelar en la constelación de tiranos, casi todos de muy larga trayectoria, que gobiernan en países de las más diversas naturalezas geográficas y culturales. Se trata del primer presidente de esta república, y hasta el momento del único, pues ejerce el cargo desde 1994, es decir, desde hace 27 años. Se inscribe con todos los honores en la línea de perpetuidad anhelada por los dictadores o aspirantes a hacerlo, que consideran que una vida, la suya por supuesto, es insuficiente para guiar a sus países al paraíso. Lukashenko representa hoy a la última dictadura europea y lo hace muy bien. Cuenta con un envidiable aparato de represión equipado con todos los recursos que la tecnología moderna provee, junto con una generosa dosis de brutalidad nacida de la certeza de su impunidad. Su última elección, entre comillas, llevada a cabo en Bielorrusia el año pasado, en la que, como es natural, ganó con el 80% de los votos, ha sido desconocida por la comunidad europea por el evidente fraude pre- y postelectoral, pues resulta obvio que si los opositores no pueden ser candidatos, sea porque algún organismo del gobierno los descalifica o los encarcela acusándolos de cualquier delito imaginario, mal podemos hablar de una elección. Menos aún cuando, pese a estas limitaciones, la oposición logra agruparse en torno a un liderazgo valiente y ganar las elecciones, cuando los que cuentan los votos deciden que las han perdido. La indignación popular se trasladó a las calles en unas protestas sin parangón. El dictador no tuvo el menor empacho en reprimir a sangre y fuego las manifestaciones, encarcelando a decenas de miles de personas, a muchas de las cuales se ha sometido a torturas y abusos de toda naturaleza, como han evidenciado imágenes atroces en la prensa mundial. La candidata vencedora ha debido emprender el camino del exilio ante la arremetida del régimen y el consiguiente riesgo para su vida.
Su esposo, que no pudo escapar, está detenido, sometido a un juicio espurio en un país donde la noción de garantías legales simplemente no existe. Hace pocas semanas, además de todo lo ya señalado, la dictadura desvió un avión que tuvo la mala idea de cruzar el espacio aéreo bielorruso, pese a contar con todos los permisos, y lo forzó a aterrizar en Minsk para secuestrar a un joven opositor y activista que estaba en ese vuelo junto a su novia, que no es siquiera bielorrusa. ¿Habla en serio la funcionaria que afirma tener mucho que aprender de un gobierno de estas características? Un dictador y represor de la peor especie, un pirata aéreo, un serio candidato a ser enjuiciado por la Corte Internacional de La Haya, ¿será el mejor referente que podamos tener y que mucho nos pueda enseñar? El que a semejante personaje se lo haya recibido con honores en el país en el año 2012 es una más de las vergüenzas que el país debió pasar con la ideologización de su política internacional. Para mayor oprobio, una semana después, fue uno de los 5 países del mundo que votaron en contra de que una comisión de Naciones Unidas investigara las gravísimas acusaciones que, por torturas sistemáticas y violaciones generalizadas a los derechos humanos, se hacía contra el régimen de Lukashenko. Así que, a menos que se tenga esa línea ideológica, poco o nada veo digno de aprender y menos de explorar como campos de colaboración. Dentro del mismo rango de dictadores, para estar avisados y no caer en errores, podemos citar también a varios tiranos tropicales con los cuales ojalá no nos pongamos a explorar nada, como es el caso de Maduro o de Ortega, ambos muy aprovechados alumnos del manual para tiranos, escrito o no por Lukashenko. Las mismas estrategias de represión brutal, de torturas y asesinatos, de encarcelamiento y exilio forzado a la oposición, de fraude electoral sistemático, las vemos reflejadas en estos regímenes, en su momento muy cercanos y valorados por el país dentro del llamado proyecto bolivariano. El señor Putin es otro digno representante del modelo autoritario, con esencialmente idénticos mecanismos para lidiar con la oposición, también muy admirado por el mismo gobierno que tan cálidamente acogió a Lukashenko. Tan es así que el expresidente Correa, tras dejar su cargo, se volvió comentarista de una semiestatal cadena rusa de noticias muy próxima al gobierno. Nos cupo también el dudoso honor de acoger en el país al entonces presidente de Irán, el señor Ahmadinejad. Irán era el país con el que íbamos a mantener supuestamente un elevado intercambio comercial, seguramente vendiéndonos petróleo uno al otro. Este señor, uno de los más recalcitrantes y radicales extremistas islámicos, ha sido alejado por la ya de por sí extrema cúpula clerical iraní de la posibilidad de postularse como candidato. Y no nos olvidemos del señor Erdogan, que también fue calurosamente recibido y que con su guardia personal nos brindó una breve lección a golpes y empujones de cómo se trata a los periodistas molestos y preguntones en Turquía. Obviamente, los casos de Corea del Norte, de Cuba, de Siria, etcétera, deberían ser citados también, pero el tiempo nos impide profundizar. En todo caso, ojalá estos breves recuerdos ayuden a prevenir nuevas nostalgias. Muchas gracias. Editorial. Don Nasa, por León Roldós de El Universo. Miguel Ángel Nazareno, usando la denominación de Big Money para sus captaciones ilícitas, con sede en Quevedo, no ha sido el primero ni será el último cuentero en prácticas de fraudes en pirámide o piramidación, que se llama así porque el engranaje comienza con pocos participantes a quienes se les ofrecen y se les cumplen elevados intereses y otras recompensas, lo que lleva a que estos motiven a que se incorporen otros inversionistas, formándose una pirámide
pirámide cuya liquidez permite pagar lo ofrecido a los primeros, y así mientras haya más inversionistas o se dé el incremento de lo que se invierte, la pirámide va creciendo. Cuando se para el ingreso de captaciones, inevitablemente va a precipitarse el derrumbe de la pirámide y se causarán gravísimos perjuicios para los que no alcancen a retirar sus fondos, que serán los más de los inversionistas. En Nueva York se dio la que se armó el inmigrante italiano Carlo Ponzi a inicios de 1920 para beneficiar a inmigrantes de quienes captaba sus ahorros, anunciando que luego compraría a un Hanover Trust Bank of Boston para que sea su banco. De los resultados llegó a acumular millones y millones de dólares, y ya no solo de migrantes, habiendo personas que se endeudaban e hipotecaban sus casas a bajas tasas de interés para invertir sus fondos con Ponzi a través de intereses sensiblemente mayores. El 26 de julio de 1920, la denuncia de diario Boston Post precipitó la crisis de Ponzi. En agosto lo declararon en bancarrota y luego se dieron el procesamiento y la detención de Ponzi. Los que creyeron en él causaron que bancos y medios de comunicación lo quebraron. Así hicieron de él un mito. En el caso de Don Nasa hay miles de personas de medianos y bajos ingresos cuyas inversiones suman millones de dólares, y en muchos casos no son ahorros, sino montos de liquidez transitoria con otros supuestos destinos para su utilización. Por ejemplo, anticipos a productores agrícolas que han colocado su liquidez con Don Nasa por pocos días, ahora con elevadísimo riesgo de perder esos valores. En el Ecuador, el caso más conocido fue el del prestigioso notario orense José Cabrera Román, fallecido por abuso de alcohol y otros consumos prohibidos en Quito en octubre del 2005. Había armado una pirámide con más de 30.000 clientes, políticos, jueces, empresarios, militares de todos los rangos, entre otros, cuyas captaciones habrían pasado de 800 millones de dólares, parte de ahorros, pero en elevados montos por créditos bancarios a menores costos, que se colocaban a mayor rendimiento con Cabrera. Y sí se han dado las alertas sobre los riesgos de la piramidación, pero mientras los audaces ofrezcan rendimientos muy superiores a los niveles de las entidades financieras formales, además en entornos de satanización de la banca, difícil será alejar tales riesgos, y no debería sorprender que haya elevado el dinero por lo fraudulento de la práctica. Debe haber sanción para los motivadores de la piramidación. En días próximos se sentirán mayores consecuencias cuando los que pierdan su dinero no puedan atender obligaciones porque desviaron su liquidez y la perdieron. Por León Roldós de El Universo. Yunda finge estar vivito y coleando. Martín Payares, 4 pelagatos. La agonía de Jorge Yunda en la alcaldía tiene dos caras. Por un lado, pide a los funcionarios más importantes de su administración que preparen sus informes de labores porque seguramente hasta el fin de semana tendrán que salir de sus cargos, pero al mismo tiempo actúa públicamente como si fuera a quedarse 2 años más en el cargo y sigue intentando fórmulas para aparentar total normalidad. El viernes nombró a un nuevo gerente de Quito Turismo y trató infructuosamente hasta ahora, de lo que se sabe, que la empresa de agua potable cancele las facturas que hasta por 15 millones de dólares mantiene con la constructora de sus amigos y compañeros de vóley, Heinco. El viernes envió también un oficio a la secretaria del Consejo Metropolitano, Damaris Ortiz, para que se tomen las medidas necesarias a fin de que se cumpla estrictamente la decisión de la jueza Belén Domínguez. Ella resolvió que los derechos a la defensa de Yunda habían sido vulnerados por 4 concejales. Ortiz no hizo nada porque no podía hacer nada. 5 días antes, Yunda ya había recibido un desaire del procurador del municipio, a quien pidió que formule una opinión sobre la decisión inconstitucional e ilegítima del Consejo Metropolitano de destituirlo para que la envíe al Tribunal Contencioso Electoral. Eso no me corresponde, fue básicamente lo que le contestó el procurador. En su campaña de imagen, Yunda también insiste en actuar como si tuviera la legitimidad y el poder de convocatoria de un alcalde en pleno auge político. Puso redes en videos en el que con entusiasmo casi infantil hace turno para vacunarse, busca en el recinto con quién saludar y aconseja a la gente que se vacune. Vacúnate, la vacuna no es mala, la vacuna te salva la vida, se le escucha decir a la cámara.
Hoy también apareció inaugurando un par de canchas y unos 3 juegos infantiles en Puengasí y San José de Bocas. El fin de semana apareció inaugurando canchas y recorriendo un mercado en Cotocollao, donde algunos partidarios suyos le regalaron comida. Todo esto con la participación de grupos folclóricos y personas vestidas con trajes típicos, como si quisiera dar una imagen étnica a sus apoyos. Yunda además, y como se ve en sus mensajes en redes, también se da modos para posicionar la idea de que alguien está tratando de usurpar el cargo, de que valió la pena ingresar a la política y que no dejará de trabajar para el pueblo quiteño. Lo hace como para confirmar la versión según la cual ha dicho a personas de su confianza que piensa candidatizarse a la alcaldía en el 2023. Según asesores jurídicos de los concejales, Yunda tiene hasta mañana para enviar un pedido de aclaración al Tribunal Contencioso Electoral que validó en una votación de 5-0 la decisión del Consejo Metropolitano de removerlo del cargo. De ser así, el Tribunal Contencioso Electoral tiene 2 días para hacer la aclaración que no cambiará en absoluto su decisión, por lo que el viernes podría ejecutoriarse su sentencia. Con ello, Yunda deberá dejar el cargo. Estos son entonces los últimos días de Yunda en el cargo. El martes podría terminar siendo humillante para él si en efecto, como se ha anunciado, la mayoría de concejales no asiste a la sesión del Consejo Metropolitano que él convocó. La dejarán sin quórum. El viernes, posiblemente, Santiago Guarderas se hará cargo de la alcaldía y Mónica Sandoval será nombrada vicealcaldesa. Así arrancará una nueva etapa en la administración municipal de Quito y quizá una nueva campaña electoral de Yunda. Con él, como se ha visto, todo es posible. Martín Pallares, 4 Pelagatos. En el limbo y en la cárcel, por Miguel Rivadeneira de El Comercio. Gran parte de la clase política no quiere entender las demandas del país que exige transparencia, no más robos de paja y soluciones en inestabilidad institucional, no los cómodos de siempre para salvar a unos procesados y hasta sentenciados por actos de corrupción. Hoy buscan cómo controlar la Contraloría cuyo principal personero está preso, mientras otros sueñan como su secuela de ellos se deje sin efecto lo actuado cuando los informes y las pruebas demuestran las culpabilidades. Hay instituciones que no pueden estar en el limbo mientras sus principales autoridades están en la cárcel. Sin embargo, desde allí tratan de dirigir a las entidades e intentan incidir en las investigaciones, lo que afecta a la ética pública. Están enjuiciados penalmente por presuntas irregularidades por corrupción, delincuencia organizada, violación de las normas legales y hasta acusaciones de abuso sexual. Eso sucede con la Contraloría del Estado y la Defensoría del Pueblo. El caso de la Contraloría es más grave porque al menos en la Defensoría del Pueblo está actuando la subrogante. El gran desafío es cómo recuperar su pleno funcionamiento cuando está en juego el uso de los dineros públicos, que deben ser administrados honestamente, y por el otro lado la protección y tutela de los derechos ciudadanos. La Contraloría es fundamental como el órgano técnico de control de la utilización de los recursos del Estado y por tanto sus funciones son relevantes. Está obligada a dirigir el sistema de control administrativo que se compone de la auditoría interna, la auditoría externa y el control de las instituciones públicas y de las entidades privadas que dispongan de recursos estatales. El organismo está obligado a determinar responsabilidades administrativas, civiles, culposas e indicios de responsabilidad penal si los casos ameritan. Lastimosamente, esta institución indispensable en la estructura del Estado se ha venido a menos de los últimos 14 años que por los hechos evidenciados y que incluso llevará a sentencias condenatorias, deterioró su imagen. Un contralor, actor y cómplice de la corrupción que fuera de lo sentenciado está prófugo y otro en la cárcel 4. Eso no significa que el trabajo institucional en muchos casos, muy descatado, que haya ayudado a procesar y sancionar a malos funcionarios públicos, pueda ser echado de menos y peor como algunos corruptos sueñan que se pueda borrar, eliminar o revisar los procesos en su contra. La Asamblea Nacional, que le debe mucho al país y por ello su desprestigio, tiene la obligación dentro de su tarea de fiscalización de llevar oportunamente a juicio político a quienes transgredieron la ley y traicionaron los principios. Debe priorizar y agilizar los casos, aunque un proceso de estos llevará más de un mes por los plazos establecidos en la ley. Por Miguel Rivadeneira, de El Comercio.
Nazareno multiplica el dinero que puede hacerse humo. Talía Flores, primicias. En el sector Nuevo Amanecer, en Quevedo, donde vive Adela Santana, que ha perdido todo por la pandemia, hay alegría. La gente se emociona cuando los hombres que trabajan con Miguel Ángel Nazareno, Don Nasa, ingresan una lavadora, una cocina, un colchón, televisor y una canasta de víveres, obsequio del gran benefactor para la sufrida familia. Entregando sillas de rueda, prótesis, enseres de casa y alimentos, Don Nasa galvaniza el apoyo ciudadano mientras se lucra de incautos de quienes habría logrado millones de dólares en un negocio que les podría dejar en la calle. Desde el 4 de mayo pasado, mediante la plataforma Big Money, capta dinero, mínimo $300, por el que paga un 90% de interés semanal. Comenzó con 5 inversionistas. Hoy tendría 5.000. Puesto contra las cuerdas tras el allanamiento de la Fiscalía a varios inmuebles, Don Nasa admite que los permisos y regulaciones para Big Money recién los está tramitando. Aún así, se declara víctima de ataques mediáticos. El país miró con asombro grandes movilizaciones y caravanas para defenderlo, aunque podría tratarse de un estafador que endulzaba la vida de la gente con caramelos envenenados. El viernes pasado no rindió versión libre y voluntaria en la Fiscalía y sus abogados han pedido nueva fecha y que sea vía telemática. Sin orden de arresto, Don Nasa puede circular libremente y hasta salir del país, pero su paradero hoy es desconocido. Ojalá la justicia no reaccione demasiado tarde, ya que los expertos coinciden que podría ser sentenciado y encarcelado porque el Código Orgánico Integral Penal sanciona la captación ilegal de dinero con entre 5 a 7 años de cárcel. A estas alturas no hay duda de que Big Money es una piramidación de capitales, esquema que paga a los primeros inversionistas con el dinero que va llegando. Pero una vez que dejan de ingresar recursos, todo se desmorona. El caso Don Nasa ha recordado el de Bernie Madoff, quien protagonizó en 2008 uno de los mayores fraudes de la historia financiera de los Estados Unidos, con una estafa colosal de más de $65.000 millones. Tomaba capitales a cambio de grandes ganancias, un sistema piramidal o esquema Ponzi que se derrumbó cuando empezó la burbuja inmobiliaria y el dinero que le habían entregado fue retirado. Madoff estafó a entidades bancarias, grupos financieros, organizaciones caritativas, fundaciones y a miles en todo el mundo. Fue sentenciado a 150 años de cárcel por delitos extraordinariamente maléficos. Murió en prisión en abril pasado. Otros comparan a Don Nasa con el notario Cabrera, fallecido en 2005, quien armó una pirámide con unos 30.000 clientes, entre quienes había jueces, abogados, militares, políticos, etc. Habría captado $800 millones. Cabrera no tuvo quien le cante, Don Nasa sí. La canción que le tararén en Quevedo lo exalta, mientras descalifica a autoridades y banqueros. El coro repite: no a la prensa corrupta, no a los atrasapueblos. En el caso Don Nasa, todo parece consumado, pero lo que se viene no pinta bien. Hay demasiadas preguntas sin respuestas. Siendo el cabo segundo del ejército en servicio activo, aunque en situación irregular, ¿qué sabía la institución de su negocio? ¿Alguno de sus miembros participó del mismo? ¿Quiénes integran el círculo de seguridad que lo protege? Y algo más, ¿Big Money lava dinero? Las autoridades de control financiero se han referido a Big Money, pero como maestros del escapismo dicen no ser responsables de nada, porque solo vigilan los entes regulados. También hablan de educación financiera, aunque no se ha visto campaña alguna en este sentido. Al parecer solo intentan hacer control del daño de la imagen institucional, porque a los perjudicados nadie los salvará. Por ahora, ni ellos mismos parecen darse cuenta de lo que les ha pasado. Algo sí está claro. Sin pensarlo, Don Nasa ha provisto al Servicio de Rentas Internas de una fuente inagotable de información para comprobar cuánto pagan de impuestos los inversionistas. Hay depósitos de hasta $600.000
y a la UAFE de harto trabajo para conocer el origen del dinero. Otra pregunta: ¿la renovada Oficina de Inteligencia del Estado ya habrá descubierto cómo se originó este negocio? ¿Ya habrá diseñado los probables escenarios del desenlace cuando haya que devolver la plata y no alcance para todos? El caso Don Nasa es una clave para entender la compleja psicología de la gente que arriesga todo en un juego financiero imposible, pero sobre todo es una bomba de relojería que al explotar hará añicos el espejo mágico que ha reflejado una imagen falsa de un rentable negocio por fuera de la ley. Mientras llega ese día, en una suerte de hipnosis colectiva, en Quevedo idolatran al cabo Miguel Ángel Nazareno, devenido en deidad, a quien en un inaudito acto de fe atribuyen el milagro de multiplicar su dinero, aunque lo más probable es que se haga humo. Talía Flores, Primicias. No es periodismo, por Gabriel Hidalgo. La Posta nació como un segmento digital de entrevistas de opinión y desde ayer está en la televisión abierta. Después de un desafortunado sketch donde uno de los presentadores completa un acróstico, la opinión pública se desató en rechazo e inconformidad. Comunicadores, espectadores y críticos dicen que eso no es periodismo. Sea o no periodismo, la Posta consiguió lo que parece haberse propuesto: que todos hablen de ellos. Obtuvo también algo más: que toda la hipocresía política alcance extremos paradójicos. Este es el fondo del asunto. Después del programa del domingo en la noche, el día siguiente, las redes sociales se incendiaron con comentarios mayoritariamente desfavorables y el algoritmo que calcula si algo es o no tendencia hizo lo suyo. El sketch tristemente célebre escondía en un acróstico una ofensa impresentable dirigida en contra del reciente electo presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Issa. En el embalaje de la difamación se decía que Issa es un campesino anarquista, bronquista, relevante, obsesivo y anarquista. En el contexto de la presentación, todos los calificativos fueron usados para denostar al líder indígena, incluso el término campesino. Leonidas Issa Salazar es un ingeniero ambiental de 39 años, de profundas convicciones cristianas y marxistas, además de provenir de una notable trayectoria en el movimiento indígena. Actualmente también se desempeña como presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Es originario de la comunidad de San Ignacio de Cotopaxi, cuya principal actividad productiva es la agricultura y ganadería. Issa es agricultor y campesino. ¿Por qué habría de juntarse su actividad profesional con los calificativos peyorativos como anarquista, bronquista, relevante, obsesivo y anarquista? ¿Qué tiene que ver que ser campesino con una grosería le fuera atribuida? Leonidas Issa es un actor político de tendencia autoritaria, pero su amenaza no está en sus arrestos mesánicos, con los que su antecesor Jaime Vargas, conocido por sus declaraciones simplonas. Issa es una amenaza para la democracia precisamente por su inteligencia, fluidez y claridad discursiva. Puede ser un Rafael Correa por sus tendencias tiranas, pero el líder indígena es, a diferencia de Correa, un político sagaz, astuto y sobrio. Se distingue de Correa porque muestra estabilidad emocional, aplomo ideológico e identificación popular. Issa es un líder recio sin ostentar títulos honoris causa comprados. Aunque no lo haya pedido, Issa tiene el apoyo de Correa y de los correístas porque el presidente de la CONAIE manifiesta un liderazgo popular con la capacidad de arrinconar en las calles a cualquier gobierno que no cumpla con sus ofertas de campaña electoral. Recuérdese que el golpe de Estado es el mejor escenario para el entorno del correísmo y para el perpetuario que necesitará un líder que irrigue la indignación de las organizaciones sociales. El ascenso de Issa Salazar a la presidencia de la CONAIE tampoco es una casualidad. La democracia representativa sufre un constante deterioro a nivel global, lo que puede ser aprovechado por los liderazgos de las causas colectivas, tanto como los populistas. Por sus casualidades, Issa podría con ambos. Cuidado, Leonidas Issa puede ser el Evo Morales del Ecuador.
Insultar al presidente de la más grande e influyente organización social del Ecuador en señal abierta y en horario familiar es la peor maniobra política que un programa de opinión podría intentar. Tal vez se quiso conseguir publicidad gratuita y se la obtuvo, pero así no se fidelizan las audiencias. La cascada de insultos en las redes sociales no es sinónimo de programación, sino de rechazo. Tal vez se quiso polarizar las preferencias como se polarizó, e incluso ver a los fanáticos de las sabatinas ahora sentirse ofendidos es francamente ridículo, pero ninguno de estos es el fondo del asunto. Tampoco lo es si la Posta hace o no hace periodismo. El fondo del asunto está más allá de lo que podemos ver ahora mismo, cuyas consecuencias están todavía por descubrirse. Por Gabriel Hidalgo. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.